Hermanos, buenas noches. Vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Éxodo capítulo 25, versículo 1. Éxodo capítulo 25, verso número 1. Gracias. Vamos a continuar con esta serie, la redención de Dios. Es el tema número 64. Vamos a entrar en un punto, hermanos, de este libro, el tabernáculo. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo, el tabernáculo. No me voy a detener mucho tiempo, porque el tabernáculo es como para otra serie más, ¿no? Vamos a verlo en un punto más puntual de Cristo. Así que el tema de esta tarde se titula Cristo en el tabernáculo, parte 1. Cristo en el tabernáculo, parte 1. Se lo vamos a ver más cristocéntrico, ¿okay? Es decir, no me voy a detener tanto en colores y en medidas y cosas así que obviamente son importantes, pero como les dije, ver el tabernáculo, hermanos, requiere como otra serie más, ¿no? Del tabernáculo nos llevaríamos casi tal vez un año, medio año, y no es el propósito, ¿no? Ahorita en este momento empezar a ver así. Ok, entonces vamos a ver Éxodo 25, versículo número 1. Tenemos como título la ofrenda para el tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bien, hermanos, cuando Pablo en Romanos dice, ¿qué ventaja tiene ser judío? Una de las cosas que los judíos podrían argumentar es esto, que las medidas específicas para la habitación de Dios, Dios mismo las dijo. Vamos a ponerlo así, se diría que son medidas divinas, ¿no? Medidas divinas de un tabernáculo. Bueno, ¿qué es un tabernáculo? Es una tienda, ¿ok? Es una tienda que fue el santuario móvil construido por los israelitas. Y fue construido por instrucciones de Dios. ¿Ok? Ahora, el tabernáculo fue narrado en diferentes etapas, donde Dios quería enseñarles algo a su pueblo. El tabernáculo en sí, hermanos, no es lo interesante, sino lo que representa. ¿Ok? Eso es lo importante. Eso es también para nosotros que aprendamos cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Si Dios da un orden de cómo hacer las cosas, quiere decir que Dios es un Dios de orden. Y toda cosa que se haga tiene un orden. ¿Ok? Como les dije, no nos vamos a detener a detalle con cada cosa, o sea, sino más bien sacaremos cosas importantes. Vamos a ver los muebles, vamos a ver las tiendas, pero no nos vamos a detener a detalle en cada mueble o en cada punto de decir esto es por esto y por esto, ¿okay? Sino vamos a sacar aprendizaje cristocéntrico, ¿okay? Vamos a decir, ¿por qué representa a Cristo? Bueno, por esto, por esto y por esto. Pero antes de entrar allí, hermanos, vamos a ver un pasaje, Hechos 7:51. Aquí, en este pasaje, hermanos, Esteban está hablando y da una cátedra muy interesante y llena de poder. Sin embargo, vamos a entender aquí algo que él dijo. Una cosa que Esteban dijo y que debe quedar muy clara, hermano. Nosotros podemos tener muy buena doctrina
Y podemos tener muy buena enseñanza y podemos tener muy buen maestro, pero depende del corazón, ¿ok? Que tú de verdad aprendas. Una de las cosas que un cristiano debe desarrollar, y todo estudiante de la Biblia debe desarrollar, es un espíritu de aprendizaje, querer aprender, ¿ok? Así seas lo que tengas y tengas el título que tú tengas, debes desarrollar un espíritu de aprender. Porque si no desarrollas eso, hermano, te va a pasar lo que aquí dice ahí. Vamos a leer el versículo 51, dice ahí: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres y así también vosotros. Fíjate, el punto que voy es este. Los israelitas recibieron la ley, recibieron leyes divinas, vieron muchas señales, vieron cómo se abrió el mar, las plagas, y recibieron el tabernáculo. Fíjate nada más, recibieron el tabernáculo. Pregunta, ¿por qué no creyeron? Por eso, porque siempre resistían al Espíritu Santo. Aquí la palabra resistir, dice, la palabra griega es antipipto, y significa oponerse, pero en una manera de luchar. Eso significa. Resistir al Espíritu Santo, hermanos, es recibir una enseñanza de Dios y tú contrarrestarla con tus argumentos humanos. Eso es resistir a Dios. Cuando alguien te dice de la palabra, debes hacer esto, y tú sacas tus argumentos diciendo, no, eso está mal, yo pienso que lo voy a hacer así, estás resistiendo a Dios. Y te va a ir mal. ¿Sabes por qué? Porque después dice el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Sabes cómo se puede ver una persona que resiste a Dios? Que empieza a decir, yo por eso no voy a esa iglesia. ¿Por qué? No, todos una bola de... A ver, no viven lo que predican. Es como si tú dijeras esto. Yo por eso no voy al banco. ¿Por qué? Bola de drogueros. No viven, o sea, si de verdad vivieran bien, ¿por qué van al banco? O sea, debes entender para qué son las cosas. Y obviamente una persona que va a la iglesia no es porque sea muy santa, es porque necesita, es porque no lo es. Es obvio. ¿Qué esperas ver en un gimnasio cuando llegas a un gimnasio? Toda gente musculosa y bien formada y bien aquí, bien parecida y todo. No, ¿qué vas a ver ahí adentro? Pues gente desalineada, con sobrepeso, pues que están buscando, ¿qué? Tener una mejor vida. Yo no voy al gimnasio porque hay mucha gente ahí pasada de peso. O sea, es obvio. Pero vean, alguien que resiste a Dios va a perseguir. Y hablo en el sentido de que empieza a criticar. O sea, ni él obedece y critica a los que sí quieren obedecer. ¿Eso qué significa? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Fíjate, lo que quiero puntualizar es esto. O sea, aquellos que recibieron el tabernáculo por el mismo Dios eran aquellos que perseguían a los profetas de Dios. O sea, ¿te das cuenta, hermano? Lo que quiero que entiendas es que no importa cuántos milagros veas, no importa cuántas sensaciones extrasensoriales tengas, si no tienes un corazón dispuesto a aprender, vas a perseguir la verdad. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, dice ahí, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Entonces, hermanos, a partir de este capítulo vamos a empezar a ver un énfasis en la construcción del tabernáculo. Ya había recibido el sistema legal, ya vimos varias leyes, ¿no?, para gobernar su vida individual y como nación. Pero ahora entendemos una razón por qué el tabernáculo. La razón del tabernáculo, hermanos, es porque los distinguía de los demás pueblos. Una de las costumbres cananeas
era hacer lugares altos, que obviamente la religión popular tiene. Tú vas, por decir, a cualquier montecillo, o vas allá a la Malinche y vas a encontrar un altar ahí, diciendo hasta aquí nos ayudó Dios, y aquí le ponemos un altar, una crucecita, una imagen. Eso se acostumbraba mucho en los paganos. Pero dijo Dios, no, tú no vas a ir al monte, tú vas a ir a un lugar que yo te indique. Ahora, pregunta, ¿tendremos que hacer tabernáculo nosotros? No, ya no. ¿Por qué no? Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en nosotros. El templo, el tabernáculo ahora es nuestro cuerpo. Dios habita dentro de nosotros. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar a estudiar un poco esto. Éxodo 25:1. Dice ahí: di a los hijos de Israel que tomen mi ofrenda, para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad. Primeramente, vemos una ofrenda que es una ofrenda voluntaria. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que la adoración empieza con la voluntad. La adoración empieza, o sea, el tabernáculo era un centro de adoración, pero la adoración no empieza cuando tú llegas ahí. La adoración empieza cuando tú decides ir a ese lugar. Ahí empieza la adoración. Cuando tú decides humillarte a Dios, ahí empieza la adoración, hermanos. La ofrenda era libre. Y hermanos, era una oportunidad para que contribuyesen personalmente al culto o al centro de culto de la nación. La lista, hermanos, que se nombra aquí, eran 14 componentes y materiales necesarios. Entonces, hermanos, eso es la ley. Pero ¿cómo respondería un hombre en la gracia? Debería ser al doble. Y no me refiero a dinero. Aquí sí dieron cosas en especies. Y obviamente un corazón generoso se ve en lo que da. Pero es que hay que tener ese corazón. Ese corazón, hermanos, no venimos con eso. El corazón del hombre es algo que tiene el hombre, es que es egoísta. ¿Qué quiere decir? Todo, nada más piensa en él. Soy yo primero, después yo, y al último yo. Ese es el corazón que todo hombre tiene. ¿Cómo lograr tener un corazón generoso? ¿Cómo lograrlo? Bueno, una de las cosas que debe de hacerse es que debemos dar con gracias. 2 Corintios 9:6. Que, hermanos, debemos dar con un corazón agradecido. O sea, cualquiera puede dar. De hecho, el mundo lo hace, pero debemos hacerlo de una manera agradecida. Es decir, debemos hacerlo de tal manera que sepamos que Dios se agrada de mí. No por la cantidad, hermanos. No la cantidad de ceros que puedas dar, sino la actitud que tienes. Eso es muy importante, hermano. O sea, cuando tú vayas a dar tu ofrenda, lo que debes analizar no es cuánto sacas de la cartera. Lo que debes analizar es cómo lo das. Con pesar, así de que, pues, para que no digan. Para que el pastor no diga que no le echo la mano. Muchos sacan este razonamiento. Es que si Dios no necesita de mi dinero, pues yo no entiendo por qué me piden. Ese es un corazón ignorante. ¿Por qué? Porque el dar a la obra de Dios es una bendición y es una oportunidad que Dios te da para que tú alcances algo. 2 Corintios 9:6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. ¿Por qué no dice, y el que siembra mucho? Porque no se trata de cantidad, se trata del corazón. Sembrar escasamente, hermanos, habla de un corazón mezquino. Un corazón que ama el dinero. Eso significa. ¿Qué es amar el dinero? Que, como dicen vulgarmente, no compras el plátano por no tirar la cáscara. No, en serio, hay gente así. O sea, hay gente que
Ay, hermano, no compra algo porque de verdad para él no sirve. Y gente dice, ay, ayúdeme, fíjese que yo tengo un enfermito, pues trabaje, señora, tiene manos. O sea, son gente así. Y se dicen muy ricachones, pero son gente así, muy cerrada en su corazón. Entonces, generosamente, sembrar generosamente, hermanos, habla de un corazón, como dice el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Es decir, ay, es que si doy esto me quedo nada más con lo justo. Eso es dar con tristeza, dar como que pensando que Dios no te puede dar. Ni por necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Pensando que Dios me tiene que dar algo, que le estoy haciendo un favor a Dios. No es así. No es así, hermanos. Porque Dios ama al dador. No estamos hablando de cantidades. Estamos hablando del corazón. El primer paso para una adoración verdadera, hermanos, empieza en el corazón. Y poderoso es Dios, dice el versículo 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué significa eso? Toda gracia. Lo que está diciendo, lo que dijo Cristo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Lo que el anterior pasaje dice. No os afanéis por la comida ni por el vestido. Esas son todas las cosas. Y todas esas cosas, hermanos, por gracia vienen. Por eso dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Cuál gracia? Las añadiduras. Eso es obvio, las añadiduras. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y ahí suficiente, hermanos, se refiere a tener lo necesario, no desparramando, sino que si tienes para vivir hoy, tienes lo suficiente. Sí, la carne quiere más, sí. La carne siempre va a buscar la comodidad, siempre va a buscar sentirse mejor, siempre. Pero si tienes para vivir hoy, tienes lo suficiente. Si tuviste para hoy transportarte en tu camión, si tuviste hoy para comerte algo, si tienes para dónde dormir, tienes lo suficiente. Y eso viene por gracia. Abundéis para toda buena obra. Esto es lo que debe de hacer que tengas lo suficiente. Si tienes trabajo y por medio de él Dios te está sufragando para tener lo suficiente, tú debes de ser un hombre que abunde en toda buena obra. Y una buena obra empieza también cuando tú estás dispuesto a soltar. Cuando la iglesia, hermanos, se une en un solo sentir para hacer la obra de Dios y la obra que Dios quiere que haga la iglesia, la gloria de Dios se manifiesta. Te nombraré algunos de los elementos que se debían de dar. Azul, púrpura, carmesí, pelo de cabras, plata, cobre, oro, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias. Entonces Dios da una lista específica de lo que se iba a necesitar. Y después de toda esta lista, hermanos, que acabamos de leer, vemos el primer mueble, el arca del testimonio. Vamos a enfocarnos más en ese punto. Versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia. Algo que tiene la madera de acacia, hermanos, es que cuando se moja no se hincha, como cualquier madera. Es una madera que aguanta las inclemencias del tiempo, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. El arca del testimonio, hermanos, que aquí vemos, se encontraba en la parte que se llama el lugar santísimo. Había 2 lugares,
o varios lugares en el tabernáculo. Uno era el lugar santísimo, que era la parte más interior del tabernáculo. Después estaba el lugar santo y después estaba lo que se llamaba el atrio, donde estaba el lavacro y el altar de los sacrificios, que después los vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué era el lugar santísimo? Definir el lugar santísimo. Era el lugar, también llamado el lugar oscuro. ¿Por qué? No había lámparas ahí. El lugar santísimo, hermanos, representaba la morada de Dios y contenía un solo mueble, y era este, el arca del testimonio. El arca era de madera de acacia, cubierta con oro. Más o menos medía 1,15 m por 70 centímetros. Más o menos eso es lo que medía. Por encima del arca tenía un mueble o una tapa llamada el propiciatorio, la cual era toda de oro y era labrada a martillo. Encima tenía 2 querubines de oro. Y este mueble, hermanos, tenía 3 cosas dentro. 1, las tablas de la ley. 2, una urna con maná. Y 3, la vara de Aarón que reverdeció. También tenía anillos alrededor de ella para que fuese transportada con varas de madera de acacia forradas de oro. Que eso es lo que es el mueble. Bueno, vamos a empezar aquí. ¿Qué simboliza cada elemento que la formaba? ¿Qué simboliza? Eso es a lo que queremos llegar. A eso nos vamos a enfocar más aquí en el tabernáculo. Ya les dije cómo era hecha, pero bueno, vamos a enfocarnos más en qué simboliza eso. Bueno, primeramente, la madera y el oro hablan de las 2 naturalezas del Señor Jesucristo. Cristo 100% Dios, 100% hombre. No es que, a ver, aquí viene una pregunta gnóstica. ¿Cuándo actuaba la naturaleza divina y cuándo actuaba la naturaleza humana? Por decir, cuando dice en Juan, capítulo 11, que Jesús fue a ver a Lázaro y dice que ya lo habían enterrado, y dice ahí un versículo que es uno de los que participa en uno de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús lloró. Pregunta, ¿ahí quiere decir que le ganó la naturaleza humana y no era Dios? Porque ¿a poco Jesús llora? O sea, Dios llora. Aguas con eso, ¿eh? Aguas con eso. Porque, por decir, cuando Satanás tentó a Jesús, ¿tentó a Dios? Porque dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Esa es una pregunta gnóstica. Hermanos, las 2 naturalezas estaban en Jesús, pero ninguna era más que otra. Ambas estaban en completo equilibrio. ¿Esto para qué? Bueno, si Jesús no se hubiera hecho humano, la salvación no sería para los humanos. Por eso los ángeles, hermanos, no pueden alcanzar redención porque no son humanos. La salvación y el sacrificio de Cristo es únicamente para los seres humanos. Entonces, cuando Jesús lloró, ¿dejó de ser Dios? No. No. Satanás, entonces, ¿qué tentó? Su parte humana. Cuando dice en Juan 4, que dice que cansado del camino se sentó junto al pozo de Jacob. ¿Qué se cansó? ¿La parte divina o la parte humana? Entonces, ¿por qué a poco Dios se cansa? Debes de entender
que jamás dejó de ser Dios, pero era un humano también. Esto, hermanos, a veces cuesta entenderlo porque es un gran misterio. Por eso el mundo le parece locura, porque, a ver, ¿cómo es que Dios se hizo humano y lo mataron? Si fuese Dios, no debería morir, no debería cansarse y pudiera hacer todo lo que Él quisiera. Es que esa es la forma de pensar de alguien que es terrenal. Para entender este misterio, hermanos, tenemos que tener el Espíritu Santo. El arca, hermanos, es Cristo mismo en la presencia de Dios. Cristo, hermanos, está en los cielos, con un cuerpo glorificado, pero con las marcas de los clavos y en su costado. ¿Qué quiere decir? Que está el Cristo hombre allá arriba, pero también el Cristo Dios. 1 Timoteo 3:16 dice esto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. Segundo punto. El mueble del arca del testimonio, hermanos, el arca del testimonio, era el mueble de más adentro del tabernáculo. Y fue el primero que se nombró en hacer. Esto tiene un porqué, hermanos. O sea, ¿por qué Dios no inició primero, vas a hacer primero el altar del sacrificio? ¿Por qué inició primero con el arca? Inició primero con el arca, hermanos, porque nos revela que Cristo tiene la preeminencia. Cristo es lo primero y lo más importante. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Por eso Dios primero dio el arca del testimonio. Porque Cristo es lo más importante, hermanos. Cristo tiene la preeminencia. Dice ahí, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, el Dios que no se podía ver, se hizo visible. ¿A través de qué? A través de Cristo. El primogénito de toda creación. Aquí la palabra primogénito es la palabra griega prototokos, que significa lo más importante. No el primer ser creado, no significa eso, significa lo más importante, lo que está por encima de. Cristo está por encima de la creación. Cristo no es parte de la creación, Cristo está por encima de la creación. Cristo creó la creación. Dice ahí, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí, en Él se refiere a logos. Logos. Por eso dice, en el principio era el verbo, Juan 1:1. Esa palabra verbo es la palabra griega logos, que significa tratado, testimonio, ordenanza. Entonces cuando dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz, eso es logos, y ahí está Cristo. Por eso dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? Los planetas, los cometas, los asteroides, las lunas y los ángeles. Sí, los ángeles. O sea, ¿que Cristo creó los ángeles? Sí. Los serafines, los querubines. ¿Y los que hay en la tierra? ¿Quién está en la tierra? Nosotros, los seres terrestres, los seres marinos, las montañas, la naturaleza, visibles e invisibles. ¿Qué cosa es invisible? El viento,
Los átomos, hermanos, los átomos son invisibles, están allí, pero a simple vista no los vemos. Necesitaríamos un microscopio potente para ver un átomo. Sean tronos, sean dominios, es decir, toda la cadena alimenticia, ¿has visto toda la cadena alimenticia de que tal se come a tal y tal se come a tal? Todo eso Dios lo hizo. Cristo lo hizo. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién? Estamos hablando de Cristo, la preeminencia, el primero. Por eso el primer mueble que se nombra es el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque Él es sobre todo y en Él subsiste todo. Vamos a ponerlo así, hermanos. Lo más importante del tabernáculo era el arca del testimonio. Mira, es interesante, pero aquellos que están reconstruyendo el templo es lo único que no han encontrado. Si tú te pones a pensar, bueno, entonces ¿por qué no hacen el templo? Pues ya, aunque les falte eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo más importante. ¿Te das cuenta? Cristo es lo más importante. Así que si podemos tener todo, sacrificio, y hacemos muy buenas obras, y somos ejemplo de muchos, y cuando nos piden consejo damos muy buenos consejos, y cuando nos piden ánimo animamos a muchos, y oramos fervientemente, pero un tabernáculo sin Cristo no tiene lo más importante. Solo Cristo, hermanos, es digno de estar en la presencia de Dios. Por eso es el único mueble que está ahí, en el lugar santísimo. Porque solo Cristo es digno de estar en la presencia de Dios. Seguimos con otro punto. Lo que contenía el arca, primeramente, tenía las tablas de la ley. ¿Qué significaba que estuvieran allá adentro las tablas de la ley? Significa que solamente Cristo pudo cumplir la ley. Solamente Cristo. Juan 8:28. Piensa ahí. Y les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Hermanos, aquí Padre tiene varios significados, pero según esto y según al público que le habla, aquí Padre tiene la connotación de la ley. Jesús también tuvo que ser enseñado, tuvo que aprender, tuvo que meditar en la palabra de Dios. No por ser Dios lo sabía todo en el sentido de su parte humana. También tuvieron que enseñarle a caminar, enseñarle a comer, pero sin esa malicia que hoy los niños tienen, porque Él fue sin pecado. Entonces aquí, según el Padre me enseñó, ¿qué quiere decir? La ley. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Y qué es hacer siempre lo que le agrada? La ley. ¿Y qué estaba dentro del arca del testimonio? La ley. Porque solamente Cristo la hizo completamente al pie de la letra. Solamente Cristo. Otro punto que había, el maná. Nos habla el maná, hermanos, dentro, que en Cristo tenemos suplidas todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, hermano. Fíjate nada más.
Por eso los jóvenes andan buscando en vicios, el sexo, drogas, alcohol, el tabaco, los amigos, el reventón, buscando saciar esa hambre que solamente Cristo, el maná, puede satisfacer. También cuando habla de eso, hermanos, del maná, habla de limpiar nuestras conciencias. Porque si hay algo que al hombre le atormenta, al hombre que ha vivido una vida de deslizamientos, es su conciencia de saber que hizo cosas malas, que hizo cosas que le avergüenzan. Solamente Cristo, el maná, puede satisfacer a su conciencia. Puede limpiarla y decirle que es perdonado, que alguien ya pagó por la culpa que él había contraído. ¿Qué otra cosa había? La vara de Aarón, que reverdeció. Significa que él es la resurrección y la vida. Y el que cree en él, aunque esté muerto, porque la vara estaba seca, ¿qué? Vivirá. Es decir, en Cristo está la victoria sobre la muerte. Fíjate nada más. En Cristo está la victoria sobre la muerte. Por eso es lo más importante. Por eso es lo más importante. Él es el primogénito o las primicias de entre los muertos, porque Cristo fue el primero que murió y resucitó para nunca más morir. Porque Lázaro resucitó, pero se volvió a morir. Pero Cristo fue el primero en que murió, resucitó y vive. Y eso le espera a todo aquel que cree en él. Encima tenía el propiciatorio. El propiciatorio era todo de oro. Significa esto que Cristo es completamente Dios. Y también nos dice esto. ¿Sabes qué nos dice, hermanos? Que la salvación es totalmente de Dios. Como lo dijimos la semana pasada, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. El propiciatorio nos dice, hermanos, que para que el hombre encuentre salvación, Dios tuvo que hacer algo. Para alcanzar esas tres cosas, hermanos, ley, justicia, maná, satisfacción, y la vara de Aarón, resurrección, para alcanzar esas tres cosas no se puede alcanzar en la forma humana. El ser humano no podía alcanzarlo por sus medios. Dios tenía que hacer algo. Por eso es el propiciatorio. La palabra propiciar, hermanos, es un sinónimo de expiar. Y significa aplacar la ira. Eso significa propiciatorio. Aplacar la ira. Significa reconciliar. También se le llamaba al propiciatorio el asiento de misericordia. Vamos a entender aquí algo entonces. El propiciatorio, hermanos, era el lugar donde el sacerdote rociaba la sangre de la expiación una vez al año. La sangre de un animal. Eso es símbolo de Cristo. Si Cristo hubiese sido solamente un simple hombre, como lo decía Cerinto,
Lo que hubiera ocurrido es que el sacrificio de Cristo solamente serviría para una persona, solamente para uno, porque era un hombre por hombre. Pero Cristo, al ser hombre, se puso entre los hombres, pero al ser Dios, es infinito. O sea, alcanza a ¿quiénes? A infinidad de seres humanos. Por eso es el propiciatorio, pero la sangre ¿de quién? De Cristo. La cual aplaca la ira de Dios y nos reconcilia con Dios. La tapa tenía 2 querubines que veían hacia el propiciatorio y expandían o extendían sus alas. Y los querubines, hermanos, nos hablan de la santidad de Dios. ¿Dónde puso Dios un querubín? En el árbol de la vida. ¿Te acuerdas cuando fueron expulsados Adán y Eva? Y dice, puso un querubín y una espada que se revolvía, es decir, le daba vueltas para que no se acercasen. Porque eso era la división que ya había entre un Dios santo y un hombre que había pecado. Hermanos, sin Cristo, cualquiera que vaya a Dios va a tener que morir. Pero ¿quién entró una vez y para siempre? Cristo. Cristo. Fíjate nada más todo lo que ese mueble representa. La salvación proviene de Dios, eso también significa los recuerdos de la fidelidad de Dios. Significa el centro de comunión entre Dios y el pueblo. Ahora podemos tener comunión con Dios, pero no entrando a un tabernáculo, sino por Cristo. El arca, hermanos, del pacto, con su propiciatorio, se convirtió en el trono de Dios en medio de su pueblo. Apocalipsis capítulo número 4, versículo número 7. Cuatro, 7. Aquí Juan está viendo la adoración celestial. El primer ser viviente era semejante a un león. A estos seres vivientes son querubines. Y aquí semejante no significa que así sea. Lo que Juan vio en ese momento, o sea, imagínate ver cosas en el cielo y cómo describirlas. Es como si le dijeras a un ciego de nacimiento que nunca ha visto las nubes, nunca ha visto el cielo, y le dices, oye, mira, las nubes son como el algodón, pero no lo conoce. O sea, bueno, ¿cómo es el algodón? O sea, es así, pero no, él nunca lo ha visto, no lo sabe. Ahora imagínate que tú vayas al cielo y nos quieres explicar algo que nadie ha visto. Cuando dice semejante no es que hay leones arriba. Es que eso es lo que más o menos él vio y lo quiere asemejar. Pero hermanos, el león en la Biblia, el león en la selva, dicen que es el rey, ¿no? ¿Qué es Cristo? El rey. El rey. Los querubines ahí nos hablan de que ellos están, ¿por qué están mirando hacia el propiciatorio? ¿Por qué no se ven ellos mismos? ¿Por qué ven hacia el propiciatorio? Porque su único deber es adorar al Rey. Porque Él es lo más importante. El segundo era semejante a un becerro. El becerro, hermanos, en la Biblia es tomado como un animal de trabajo. ¿Qué quiere decir? Cristo es el siervo perfecto.
Cristo es el mayor servidor y el mayor ejemplo de servicio. El tercero tiene rostro como de hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es el hombre perfecto. ¿Quieres ver un hombre que nunca ha fallado? ¿Que nunca ha mentido? Ese es Cristo. Ese es Cristo. Por eso dice, puestos nuestros ojos en Él. ¿Por qué? Porque en el mundo no va a haber ninguna perfección, hermanos. El único perfecto entre todos los hombres, ese es Cristo. Y el cuarto era semejante a un águila volando. El águila, hermanos, es tomado como un animal que vuela por encima de las circunstancias. Es el animal que vuela más rápido y tiene una vista muy aguda. Puede ver un animal a kilómetros. Habla de ese punto de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. ¿Cómo se le llama el propiciatorio? Asiento de misericordia. El que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Aquí los 24 ancianos, hermanos, no se sabe con exactitud quiénes sean, pero sí se puede saber que no son ángeles. Los estudiosos dicen que los 24 ancianos representan los 2 puntos de la salvación, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Que en esos 2 puntos se conjuntó la salvación. Y la salvación es de Dios, por lo tanto que adoran al que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste, se parece a Colosenses, ¿no? Todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cristo es la preeminencia. Cristo es lo más importante. Por eso el tabernáculo es así. Cristo es lo más importante, hermanos. Terminamos. Salmo 132, versículo 1. También al mueble del arca del testimonio también se le llamó, hermanos, como por último nombre, el estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque era un lugar para postrarse. Era un lugar para postrarse. Era un lugar para humillarse. ¿Qué es lo que transportó David al lado de su palacio? El arca. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no transportó todo? Porque lo más importante del tabernáculo es el arca. Porque es Cristo mismo ahí reflejado. Es un símbolo de Cristo. Y cuando su hijo iba a morir, el hijo que tuvo con Betsabé en su pecado de adulterio, y estaba enfermo, ¿qué hizo David? Dice que no comía ni bebía nada, y estaba en cilicio y ceniza y se postraba orando a Dios. ¿Dónde crees que se postraba? Afuera de la tienda que él tenía. ¿Por qué? El estrado de sus pies. También se le llamaba así. Cuando el arca pasaba, hermanos, todos reverenciaban. ¿Te acuerdas de aquel punto en primer libro de Samuel? Cuando dice que estaban peleando contra los filisteos y trajeron el arca, dice que todo el pueblo hizo júbilo. Y dijeron los filisteos, ¿qué es este júbilo en el pueblo de los judíos? Dijo, es que trajeron el arca. Y dice, ellos tuvieron entonces miedo. ¿Te acuerdas cuando David quiso transportar el arca y la transportó en un carro? Y murió Usa, que le llamaron a ese lugar Pérez Usa, porque ahí murió. Y la llevaron en la casa de un hombre. Y dice que mientras el arca estuvo en la casa de ese hombre, su casa tuvo mucha bendición. ¿Por qué?
Yo me imagino que la tienen en un lugar especial porque es el estrado de los pies de Dios. Hermanos, eso nos dice algo. El arca del testimonio habla de que la adoración es humillación. No podemos adorar a Dios exaltados, tenemos que humillarnos. Salmo 132, versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Aquí se cree que este salmo fue escrito cuando David censó al pueblo. Y dice que el Dios le dijo: ¿qué quieres? ¿Huir de tus enemigos? ¿Que quieres que haya enfermedad? Y él dijo: que caiga yo en las manos de Jehová. Dice que vino el ángel exterminador y empezó a matar al pueblo. Dice que él se humilló y le dijo: yo pequé, mátame a mí. Y dice que donde se posó el ángel es el lugar, hermanos, de dos cosas. Número uno, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. El lugar donde se puso ese ángel. Y número dos, es el lugar donde el templo se construyó. Ese lugar, por eso dice: no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo y nos postraremos ante el estrado de sus pies. ¿A qué se refería? Al arca del testimonio. A eso se refería. Porque ese lugar, hermanos, es para postrarnos. Es para humillarnos. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijan tus santos. Hermanos, tal vez la parte más importante era el arca del pacto. Sin embargo, nadie podía entrar, solo el sacerdote una vez al año. Esa era la ley. Pero ahora en la gracia podemos entrar cuando querramos, hermanos. Entonces, ¿dónde es mejor vivir? ¿La ley o la gracia? La gracia. Por eso es mejor la gracia. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.